Vamos a la palabra, a Lucas capítulo 4. La semana pasada vimos ya un poquito de este pasaje. Hoy quiero abordar otros puntos. Y estamos hablando, es la última serie del año. Es lo que queda de noviembre y principios de diciembre. Luego ya vemos lo que es el mensaje de Navidad. Y después vemos mensajes ya enfocados al 2026. Viene un año, creo yo, de bendición. Va a haber mundial de fútbol y no sé qué tantas otras cosas. Es un año cargado de eventos y esperamos que en la iglesia igual Dios haga grandes cosas. Y la semana pasada te hablaba, esta serie nació de estar en el estudio que tenemos. Estamos hablando de conquistar nuestro mundo interno y conquistar el mundo exterior para Cristo. Y en Hechos 19 veíamos cómo Pablo llega a Éfeso y ahí hay un grupo ya de creyentes, y lo primero que llega Pablo es como que quiere ver una radiografía ahí cómo están, ubicándolos, y les pregunta, ¿verdad?, si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Estos discípulos le dicen, no hemos ni siquiera oído que existe el Espíritu Santo, y entonces Pablo los empieza a llevar de la mano a que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Y eso nos deja ver, entre muchas cosas, cómo la iglesia del primer siglo, la iglesia más cerca a Jesús, siempre tenemos que ponerle mucha atención a sus prácticas, a su pensamiento, a su forma de ser, porque aunque es una iglesia que no ha madurado, que no ha alcanzado todo su potencial, sí es una iglesia, es la iglesia más pura en esencia, es la iglesia menos manipulada por el hombre, menos institucional. No es malo la institución, no es malo cómo la iglesia fue avanzando. Sabemos, ¿verdad? Si tú sigues la historia, sabes que la iglesia llega a un punto donde tiene un estancamiento, luego viene el tiempo de la reforma, y así ha sido continuamente, ¿verdad? Hay altibajos en la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay una promesa que el Señor Jesús hizo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia va a estar, ¿verdad? Ponía un amigo, seamos miles o seamos 5, la iglesia va a permanecer, y siempre ha permanecido durante este tiempo hasta la venida de Jesús. Pero cuando ponemos atención a cómo practicaban o cómo pensaban ellos, para ellos era crucial, era fundamental el depender del Espíritu Santo, depender de la dirección que Dios les mostraba. Veíamos cómo Jesús deja la gran comisión, lo vimos en Marcos, lo vimos en Mateo, y luego vemos cómo también antes de dejar la gran comisión, después de decirla, les pone como una cláusula, ¿verdad? Les indica, pero no se vayan de Jerusalén antes, ¿verdad?, hasta que haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. De tal manera que Jesús le está diciendo, es muy importante que hagan discípulos, es muy importante que lleven el Evangelio. Fíjate verlo desde este punto de vista. Jesús vino a darnos salvación, vino a preparar el camino que había hacia el Padre, que estaba roto por el pecado, vino a repararlo, vino a preparar una comunión. Y lo segundo a lo que vino fue a formar a la iglesia, fue a formar discípulos que alcanzaran a las naciones, es decir, es parte crucial de su plan y de su venida. Sin embargo, dice, espérense tantito en esto. Sí es importante, pero hay algo aún más importante,
que ustedes reciban la promesa del Padre, que ustedes no se salgan solo con buenas intenciones, que ustedes no se salgan a compartir el Evangelio solo con su sabiduría, solo con sus experiencias, las cuales eran buenas. Habían caminado 3 años con Jesús, tenían testimonios, habían visto a Jesús hacer milagros, tenían muy buenas intenciones. Jesús los prepara todavía 40 días más antes de ascender, después de resucitar, pero antes les dice: espérense un poco, espérense un poco más. Va a venir la promesa del Padre. Ahora, analicemos esa frase: promesa del Padre. Número 1, a mí me gusta verlo de atrás hacia adelante. Primero vamos a analizar: ¿de quién viene esto? Del Padre. Esta es una promesa, pero no solo es una promesa cualquiera. Ni siquiera se le dice una promesa del Padre, le está diciendo la promesa del Padre, como diciendo: esta es lo mayor que el Padre nos quiere heredar en nuestra vida práctica. Hay una promesa, pero nace de un corazón paternal, nace de un corazón que quiere que logres tu éxito. Todo padre terrenal, cuando tiene unos hijos, lo que quiere es que sus hijos logren alcanzar sus metas, alcanzar sus sueños, alcanzar su potencial. Los que son padres lo podrán corroborar. Yo estaba viendo un documental, no es cierto, no es un documental, era un TikTok, y ahora los documentales se han vuelto TikToks. Pero está hablando, no me acuerdo cómo se llama, es muy popular, es un señor negrito de bigote, el que presentó a Miss Universo y se equivocó, pero no me acuerdo cómo se llama, pero él es conferencista, pero entre muchas cosas él es cristiano, y un tiempo incluso fue pastor. Pero estaba haciendo un comentario él de su papá, y no me quiero poner sentimental, ¿verdad? Pero pues uno se acuerda de su papá y todo esto, y él dijo una cosa, dijo: cuando mi papá se murió, lo que más sentí yo de pérdida fue que el único hombre que genuinamente quería que yo fuera mejor que él se había ido. Y dice: mi papá, nuestros papás, son las únicas personas que su deseo más profundo y genuino es que nosotros seamos mejor que ellos, que tengamos más, que alcancemos más, que vayamos a más. Toda la demás gente no quiere eso para ti. Hay cierto pique, hay cierta envidia. Yo quiero que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que a mí. Dice: pero el Padre, el papá de uno, quiere eso. Y si lo trasladamos al cielo, esa es la realidad. No vamos a ser mejor que Dios, ahí no aplica así. Pero ahí lo que aplica es que Él quiere que logremos todo aquello con el diseño que nos envió. Porque dice la palabra que Él nos mandó y nos dio desde que nacemos un propósito, unos dones, unos talentos y buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y papá Dios nos ve y quiere que tengamos ese éxito. Y su manera de lograr que lo tengamos no es como el genio de la lámpara moviendo ahí los dedos, haciendo un chasquido y que se te acomoden las cosas o que los problemas se vayan. No, la manera que Él tiene de que nosotros logremos esto es con una promesa: el Espíritu Santo. La promesa de empoderarnos. Ahorita que está tan de moda esa frase, todos somos empoderados. Pero esta frase nace de este verdadero origen. El deseo de Dios es empoderarnos, darnos el poder para lograr las cosas, el poder para hacer, el poder para desarrollar. Y eso viene
con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo llenándonos, metiéndose a nuestra vida y tomando el control de cada área de nuestra vida y dirigiéndonos. Esa es la promesa del Padre, una promesa que es algo bueno, algo que te va a llegar, algo seguro cuando viene de parte de Dios. Jesús experimentó esa promesa. Lo hablamos un poco, vamos a volver a abordarlo. Ahora sí, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Hasta ahí vamos a leer. Esto está ocurriendo justo después del bautismo de Jesús. Conocemos la historia, Juan está bautizando, Jesús se acerca, Juan lo ve, lo identifica y lo declara como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pide ser bautizado, Juan le dice, pero tú me deberías de bautizar a mí. Jesús le dice, deja que todo se cumpla como debe de ser. Se bautiza Jesús, sale de las aguas y el Padre habla afirmando a Jesús, afirmando al Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco, a Él escúchenlo. Y el Espíritu Santo desciende corporalmente sobre Jesús, visiblemente en forma de paloma, y enseguida de eso, Jesús es apartado, y conmigo es apartado. No se aparta Él, sino que el Espíritu Santo lo toma y lo lleva, lo empieza a guiar y lo dirige nada más y nada menos que a un desierto, decíamos la semana pasada. ¿El bautismo dónde fue? El bautismo fue en el Jordán. ¿Qué simboliza el Jordán en la vida del creyente? Simboliza varias cosas. Primeramente simboliza un antes y un después. Amén. Nuestro encuentro con Dios marca un antes y un después en nuestra vida. Somos unos antes de Cristo y después tenemos el encuentro con Jesús, y después de ese encuentro somos otras personas diferentes. Somos el mismo, pero nos han cambiado, algo nuevo hay en nosotros y nos ha renovado. Pablo lo contaba, cuando Pablo estaba preso y venía el rey Aquila, ¿verdad? Venían a verlo y él hablaba y contaba mi testimonio. Él decía, yo antes perseguía a la iglesia, era el más celoso perseguidor, me encontré con Cristo en el camino a Damasco y después de esto me he vuelto un seguidor y discípulo de Jesucristo. Resumido el evangelio, resumido el testimonio personal en 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. El pastor Rodolfo dice, si tú no puedes platicar tu testimonio en 5 minutos, tiras mucho rollo, ¿verdad? Porque si lo practicamos macizo y conciso es, esto era yo, así me encontré con Cristo y esto soy ahora. Ese es el testimonio. Amén. Nuestra vida es una antes y una después. Eso es un Jordán. El Jordán también simboliza muerte, simboliza la muerte de una etapa para darle luz a una nueva etapa. En el Jordán, antes de pasar el Jordán, murió Moisés para darle paso a la época de Josué. Hay una muerte ahí, hay una separación. Cuando tú y yo vamos al Jordán, es este momento en el que decidimos morir a nosotros mismos. ¿Y por qué te lo digo así? Porque tiene un orden. Primero es el Jordán y luego es el Espíritu Santo guiándonos al desierto. Primero mueres a ti mismo, tomas la decisión de decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y a partir de ahí somos material trabajable para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir. El Espíritu Santo nunca va a dirigir a alguien, escucha esto, que no quiera ser dirigido. Suena muy simple,
pero es muy profundo. El Espíritu Santo no nos va a torcer el brazo y no nos va a llevar, ¿verdad?, así como a la fuerza. No, Él va a dejar que tú llegue el punto donde digas, quiero que me dirijas. Va a respetar ese punto, va a orillarte, va a mover cosas así, tal vez va a acercarte, va a ponerte en la situación estrecha para que decidas ya no manejarte tú, y entonces Él te puede dirigir. Pero es en el Jordán, es donde Jesús viene y hay una separación para Él mismo. Para Jesús dejó de ser el hijo del carpintero para formalmente, frente a los ojos de todo el mundo, ahora ser el Hijo de Dios. Ya era el Hijo de Dios, pero ¿quién sabía eso? Él, María, porque había guardado algunas cosas en su corazón, Juan Bautista, 2 o 3 ahí sabían qué onda con las cosas, pero el mundo no sabía. Para el mundo Jesús, antes de este momento, era el hijo de José el carpintero, era el carpintero del pueblo, el hijo de María, era alguien más de la comunidad. Ese era Jesús. Jesús viene al Jordán, se bautiza y en ese momento entrega su ministerio terrenal, su trabajo terrenal como hijo, entrega su carpintería y dice, ahora me voy a ocupar finalmente de los negocios de mi Padre. Ahora me voy a poner en práctica, voy a sanar enfermos, voy a dar libertad a los cautivos, voy a predicar el año agradable del Señor. Pero durante todo este tiempo yo había estado quieto y ahora me voy a revelar, me voy a manifestar. Y para esto yo quiero ser guiado por mi papá. Yo, siendo Dios mismo hecho carne, pudiera tomar decisiones personales y van a ser buenas, pero Jesús dice, yo me voy a someter a la guía del Padre por medio del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu me guíe y que cuando yo predique, yo voy a hablar lo que escucho al Padre hablar y yo voy a hacer lo que veo al Padre hacer y lo que el Padre manda, y no voy a hacer mi voluntad, al punto que cuando esté en el monte de Getsemaní, horas antes de ser crucificado, y mi humanidad esté al rojo vivo clamando y gritando que no quiere pasar por ese proceso, ahí mismo yo voy a decir, si se pudiera pasar esta copa, que se pase, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero eso que pasó en Getsemaní se logró aquí en el desierto. No fue solo en Getsemaní, desde el desierto Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo me quiero poner un poco o mucho práctico, porque se oye muy romántico, ¿verdad? Se oye muy espiritual, muy padre. A mí el Espíritu Santo me guía. Yo quiero ser guiado por ti. Cantamos canciones, guíame, Señor. Pero a la hora de la hora, déjame decirte, es un proceso sumamente fácil, pero sumamente complicado a la vez. Es estas paradojas. Fácil porque cuando te rindes y te dejas llevar, Él va moviendo todo. Pero el punto medio, el punto de antes del que te digo, llegar a decir lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, para que Él crezca. Decirle al Espíritu Santo, ya no voy a tomar yo mis decisiones, las vas a tomar tú. Vuelvo a lo mismo, lo oramos, lo decimos, pero a la hora de la práctica nos cuesta, porque nos queremos demasiado. Nos gusta demasiado lo que nos gusta. Deseamos demasiado lo que deseamos. De manera que venimos con el Espíritu Santo y a veces queremos volver al Espíritu Santo nuestro socio en vez de nuestro director. Son dos términos distintos. ¿Sí? Por ahí pásenle a alguien lo que se cayó. Cuando somos socios, pues los dos decidimos, ¿sí? Estaba viendo otro programa de televisión que se trata de que dos jóvenes que trabajaban en un taller de llantas, de venta de refacciones de llantas,
el dueño del taller vende el taller. Y pues ellos se van a quedar sin trabajo y entonces se ponen las pilas y entre los dos compran el taller. Y así se acaba la primera temporada y empieza la segunda temporada ya siendo ellos los dueños del taller. Y uno pensaría, les va a ir con ganas, pero ¿sabes qué pasa al principio? Puras broncas. Están los dos viendo el negocio, y el negocio se llamaba Llantas McAllister, porque así se llamaba el dueño pasado. Ninguno de los dos se llama McAllister. Y lo primero que hacen es preguntarse, ¿cómo le vamos a llamar al negocio? Y uno de ellos que es bien emprendedor y bien visionario dice, se va a llamar Doctor Neumático. Y le pregunta al otro, ¿y quién va a ser el doctor? Yo. Tú puedes ser el enfermero neumático. Le dice. Dice, no me gusta ese nombre, ¿por qué mejor no le ponemos? Y saca el otro, y empieza el tire y afloje. No, que este no pega, no, que este no es comercial. Pasa un poquito más, no han decidido qué ponerle de nombre, y empieza uno. Bueno, ¿cómo vamos a llevar el negocio? Bien sencillo, vamos a trabajar con lo establecido, lo que conocemos, lo que sabemos, y vamos a mantenernos ahí. El otro dice, no, hay que innovar, hay que expandernos, hay que poner un doctor neumático en cada ciudad de Texas, y al lado de cada McDonald's tiene que haber un señor neumático, bien emprendedor. Y empieza el choque. Se les acaba el inventario de no sé qué parte ahí de birlos o algo. Dice, oye, se acabaron los birlos. ¿Los pediste? No. ¿Por qué no los pediste? Porque no sabía que se habían acabado. Con un inventario automatizado en una computadora, todo se arregla. Y el otro, no, es muy caro. Y así están peleándose. Y a veces pensamos, nos sentimos muy espirituales, pero a veces así es con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y nos dice, vamos a hacer cambios, es necesario que hagamos cambios, que salgamos de esta parte, dejemos estas costumbres pasadas, tomemos estas nuevas, porque vamos a ir creciendo. Y nuestro yo le dice, no, 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 yo siempre he sido así. Así nací, así crecí, y ya te sabes el final, y así me voy a morir. Y entonces, en este caso, en estos dos socios, se van tomando las decisiones, o una de dos, o logran llegar a un acuerdo medio, donde los dos estén a gusto, o uno tiene que renunciar a lo que quiere. Eso es lo que va a pasar en un negocio terrenal. Sorpresa, ni el Espíritu Santo nos va a dejar una opción media, para que estemos tantito a gusto nosotros y tantito a gusto Él, ni va a renunciar Él al diseño que Él quiere. Por eso no nos podemos hacer socios del Espíritu Santo, tenemos que ser dirigidos por Él. Decir, mira, la compañía Abimael Enterprises es tuya. Si lleva mi nombre, lleva mi rostro, pero tú la diriges, Señor. Mi vida ya no la voy a dirigir yo con mis decisiones, ya no voy a decidir yo. Yo había decidido ser dentista, tú me estás diciendo que me dedique al ministerio. Toda mi vida he querido ser dentista, siempre he querido ser como Hugo Sánchez, fútbol no sé jugar, opté por ser dentista y aquí estamos, ya estoy en la marcha, ya estoy entrando, ya me gusta, ya saco muelas, ya me lleno de sangre, pero tú estás diciendo otra cosa. Y yo te amo tanto que voy a hacer a un lado este sueño que tengo, porque sí me gustaba, no me salí por flojo, como algunos pensaban, y me voy a entregar a ti. Y me voy a meter a este otro sueño. No a regañadientes, no. Si iba a ser dentista y me iba a esforzar acá y quería hacer maxilofacial, bueno, acá no voy a hacer nada más un pastor, quiero meterme a teología, quiero tener una licenciatura, quiero tener una maestría, quiero tener un doctorado, quiero conocer profundo la Escritura, quiero ser el mejor pastor que pueda ser. Esa es la diferencia de cómo nos debemos de entregar al Espíritu Santo. Yo quiero esto, sí, yo quiero esto, tú quieres esto otro, dejamos esto y nos metemos de lleno con toda la actitud,
con todas las ganas, con todos los kilos, que en mi caso son varios, a este sueño que tú tienes para mí. Porque si recuerdo que tú eres la promesa del Padre y que mi Padre quiere que yo sea lo mejor que pueda hacer, significa que tú no me puedes estar dirigiendo a un mal lugar. Tú me estás dirigiendo a un lugar que yo no había considerado, pero que es mejor que el mío. Si tú platicaras con Abimael 2000 o Abimael 2002, así como Windows, y le dijeras cómo es Abimael 2025, Abimael 2002 se infarta, porque básicamente hice todo lo que no hice, todo lo contrario. Yo iba a ser dentista, iba a ser maxilofacial, y por supuesto no iba a vivir en Ciudad Victoria. Yo no me iba a quedar aquí, yo me iba a ir mínimo a Monterrey y de ahí a ver a dónde más. Pero yo en Victoria no me iba a quedar, ¿sí? Yo no iba a hacer toda esta parte que hoy vemos, que hoy hago, que hoy desarrollo. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que Abimael 2002 murió entre el 2002 y 2004 a sus decisiones, y estamos en el mejor lugar que el Espíritu Santo quiere que estemos. Hace rato estaba platicando un testimonio de cuando Alejandra llegó a la iglesia hace años, y cómo llegó y se fue y se presentó, que quería echarle ganas, que quería servir en la iglesia. Y yo decía que me llamó la atención porque ella fue y se abrió y me contó su vida, ¿verdad? En resumen, pero me contó sus partes buenas, sus partes malas, y me llamaba la atención que una persona, número uno, que no me conociera, pues fuera tan abierta, ¿verdad? Pero número dos, que una mujer mayor le dijera a un jovenzuelo de ese entonces de menos de 30 años su vida. Y ahí Dios me mostró que ella era la indicada para ser la líder de mujeres. Pero conté el testimonio y seguí en la clase y después pensando y dije, y aparte de todo, era mi suegra. Yo no lo sabía, ella no lo sabía, Dios sí lo sabía. Y ahí la tenía en la sala de mi casa contándome cosas, y yo escuchándola, y yo diciéndole que fuera la líder en mujeres, y ella diciendo que no quería, y terminó cediendo a lo que ella quería para lo que quería Dios, y terminó siendo un líder de mujeres. Y armamos un plan ahí que a la larga vez digo, ¿cómo Dios nos va llevando? No sabemos que estamos en esa dirección, pero lo que sí sabía, sí te puedo decir, es que ese día que fue Alejandra, yo me estaba dejando dirigir por el Espíritu Santo. Yo estaba en Tampico, la iglesia ni siquiera tendría por qué estar en Victoria, a mí me habían mandado a Tampico. Y de repente se abre la iglesia en Victoria, y de repente síguele por acá, y pudiendo yo mandar a toda la gente de aquí las iglesias que yo conocía. Y no, va y avanza y hace esto. Y son pequeños pasos diarios que a la larga te dejan ver cómo la buena mano de Dios te ha dirigido. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, y aquí entramos a la parte que siempre resalto, al desierto. No fue llevado al trono, no fue llevado a un palacio, no fue llevado a su primer conferencia, no, fue llevado al desierto. Espíritu Santo, dirígeme, pero dirígeme a donde me gusta ir a mí. No, te va a dirigir donde Él sabe que necesitas pasar. Y te voy a dar un spoiler. Te voy a contar parte de la película. Todos necesitamos pasar por el desierto, una o varias veces en nuestra vida. Algunos son clientes asiduos del desierto, ya les hacen descuento entrando. Y pasamos por desiertos. ¿Por qué? Porque precisamente en el desierto es donde empezamos a aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Una de las preguntas que más me han hecho a mí la gente cuando yo platico y les digo la frase, es que Dios me dijo. Mucha gente me dice, ¿cómo sabes que Dios te habla? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te dice o te dijo?
Bueno, si tú quieres saber que Dios te hable, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es dejarte en un lugar donde solo puedas oír su voz y ninguna otra. Y ese lugar se llama el desierto. Si Jesús fuera dirigido al mercado, escucha al de la fruta, escucha al de la verdura, escucha al panadero, escucha al de la leche, escucha a la señora peleándose, a la señora haciéndole ahí, peleando la rebaja, y si fue en este fin, pues los precios de Buen Fin, escucha todo, pero no escucha con claridad, escucha murmullo, hay muchas voces hablando. Cuando tú y yo no somos llevados al desierto, estamos en un lugar donde hay muchas voces, donde hablamos y está nuestra propia voz, donde la gente que está alrededor nuestro, que nos ama, va a opinar y va a dar sus opiniones, y muchas veces distintas unas de las otras, y van a chocar y va a haber puro ruido. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que estés en un lugar donde solo lo puedas oír a Él. Y eso es el desierto. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue llevado al desierto, tenemos que entender que es un proceso por el cual seremos pasados. Amén. En el desierto no te puede cubrir otra cosa que no sea la presencia de Dios. En el desierto no hay un lugar de cobijo, no hay un lugar de descansar. Nadie dice, qué cansado estoy, déjame, me voy al desierto para reposar. No. El desierto es un lugar incómodo, está lleno de arena, está calientísimo de día, está helado en la noche, hay animales, hay peligros, no hay gente, la poca gente que está seguramente es ratera, porque anda por brechas donde no deben de pasar, y estás expuesto, y ahí no te puedes cubrir con el sol bajo un árbol porque no hay, no te puedes cubrir en el frío entre algunas rocas o entre algunos arbustos porque casi no hay, no te puedes cubrir de la gente, esconderte en un lugar seguro porque te ves que estás ahí solito en medio de la nada. Dependes de que la presencia sobrenatural de Dios te cuide. Y Jesús dependió de su papá. Si te pones a ver la vida de Jesús, siendo el ser más poderoso del universo, en muchas ocasiones se volvió un ser dependiente a propósito. De bebé era dependiente de dos adolescentes, Dios mío, María y José. Dos jóvenes inexpertos cuidando a Dios hecho carne, cambiándolo de pañal, asegurándose que coma a sus horas. El creador del universo, el que creó todo, dependiendo de que le den de comer, dependiendo de que lo hacen, dependiendo de que lo bañen, que lo vistan, dependiendo que no lo dejen en el carrito de Soriana y se suban al carro y se vayan, ¿verdad? Dependiendo que lo estén protegiendo. Cuando crece, sigue siendo dependiente. Va y depende en el desierto de la voluntad del Espíritu Santo. Se pone en manos de hombres, se pone delante de Pilatos y no se defiende, se vuelve dependiente de que tomen la decisión que van a tomar con él. Continuamente fue una persona que se colocaba bajo dependencia, porque él entendía que su dependencia completa era con el Señor. A Pilatos le dice, cuando Pilatos le dice, oye, defiéndete, di algo, que no ves que yo puedo librarte o puedo mandarte a la cárcel. Y Jesús le dice, hay un poder superior a ti que te permite que hagas eso. Si yo quisiera, ya tuviera una legión de ángeles aquí ayudándome. Jesús entendía que él dependía mayormente del Padre. Mi amado, no es tu trabajo, no
es tu capacidad, no son tus talentos, no es la economía actual, no es cómo está el dólar, no es Morena, el PAN, el PRI, la generación Z, no es Donald Trump, no, es Dios, el que nos va a proteger de tal manera que nos va a sostener en el ámbito más hostil que existe, que es el desierto. Si tú te sientes en medio de un ámbito hostil, estás en el lugar perfecto para que Dios te sostenga. Jesús, estando ahí, no come, muestra dependencia al Espíritu por encima de la carne. Ayuna voluntariamente un espacio de 40 días, 40 noches, y entonces el diablo viene y le pone tentación. Viene y trata de ofrecerle una salida rápida a su propósito. Viene el diablo y le dice: dile a esta piedra, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos días había vivido Jesús sin pan? 40 días. Pero ¿sabes qué sí comió durante esos 40 días? Las palabras de Dios. Él platicaba, él dependía. Un amigo me dijo una vez: oye, mi esposa ya se volvió loca. Bueno, muchos amigos me han dicho eso, pero este fue uno en particular. Me dice, me anda diciendo que Dios le habla. Y le digo: ¿y dónde está lo loco? Me dice: pues eso, que Dios le habla. Me dice: ¿tú crees que Dios habla? Le digo: sí. ¿Tú me has oído platicar? Me dice: sí, pero yo pienso que lo dices así como en simbolismo. O sea, me dice, ya como 5 años conociéndome y todo, me dice, o sea, ¿tú literalmente crees que platicas con Dios? Le digo: sí. Como que dijo: no, pues me vine de Guatemala a Guatelpeor, ¿verdad? Y le digo: fulano de tal, porque no lo voy a quemar. Le digo: gran parte de la base de nuestra fe es que tenemos una verdadera relación con Dios, que Él está vivo, que le hablamos, nos oye y nos contesta. Eso es parte fundamental de la vida del cristiano. Dios me habla y Dios me guía y yo platico con Él. Y dijo: no, pues wow, dijo el perro, y ya. Como que no pudo probar su punto, ya nos fue a pedir ayuda a otro lado, yo creo. Por otro lado, me acuerdo de otro amigo. Este amigo que tengo falleció el año pasado, partió con el Señor. Ya les he hablado de él. Se llamaba Daniel y le decíamos Memphis, porque él antes de convertirse robaba carros, como Memphis, el de 60 segundos, el de la película. Entonces le decíamos así Memphis. Y él antes de convertirse vivía en Juárez, robaba carros, era adicto a la heroína, su vida estaba deshecha y Cristo llega y salva su vida, lo rescata del hoyo. Lo primero que a mí me llamó la atención con la vida de Memphis es que una persona que había pasado por tanta droga y que le decían que tenía la mente dañada y que ya no le servía su mente, se sabía de memoria todo el libro de Romanos versión Reina Valera. De memoria. Yo no me sé muchos versículos de memoria, los parafraseo, el punto y coma, Romanos, y se sabía un montón de versículos más, pero todo Romanos te lo podía recitar de memoria. Dios le restauró la mente. Sabía, se metía, me da risa porque
le daba clase a los niños y les explicaba la expiación y los becerros muertos. Y, no, Memphis, no le sales de eso, las de Goliat, ¿verdad? Algo más, menos tétrico, ¿verdad? Digo, es necesario que lo sepamos, pero pues tan chiquitos, porque ni siquiera a los adolescentes, a los de 3, 4 años, ¿verdad? Y la sangre, y la degollaron la paloma, ¿verdad? Y bien literal. Era un caso Memphis, pero el chiste es que un gran hombre de Dios. Pero en particular, él era mucho, te digo, así como que de teología. Y una vez estaba un maestro y nos dice: ¿cómo me pueden decir ustedes que Dios existe y que Dios es real? Y le decía a Memphis: no, pues es que esto y esto, no, pero dámelo de una manera práctica y usa algún versículo, o sea, dímelo práctico. Y estuvieron tira y afloje como 15 minutos. Y le decía el profe: mira, nada más porque eres bien terco y te veo que estás convencido que es real, te creo que es real. Le dice a él. Me dice: no me dijiste lo que quería. Me dice: pero ¿cómo defiendes que platicaste con él? Porque él le decía: es que Dios es real porque yo platiqué con él abajo de unos naranjos ahí en Ciudad Juárez, cuando estaba en la desintoxicación y estaba decidiendo entre si seguía o me mataba. Abajo de unos naranjos, Dios me habló y me dijo que tenía propósito y que tenía destino, y yo oí la voz de Dios en mi corazón, retumbó, no lo oí físico, pero retumbó tan fuerte que me quitó el síndrome de abstinencia que estaba viviendo, me limpió y pude terminar el programa, y hoy estoy aquí. A veces no necesitamos tanta teología, aunque es muy buena, pero de que Dios está ahí, Dios está ahí. Tenemos que tener esas experiencias propias con el Creador. Jesús dice: no solo de pan, yo vivo de lo que como de papá. Después le dice: a ver, si eres el Hijo de Dios, está escrito, ¿verdad? Que te va a cuidar, que te lances de lo más alto. Y él le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego, aquí viene más resumido, pero le dice que lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: estos reinos están bajo de mí, y te los entregaré a ti si tú postrado me adoras. Y muchos de ahí decimos: diablo mentiroso, pero cuando tú y yo recordamos, sí estaban los reinos de la tierra en ese momento bajo el dominio de Satanás. Y Satanás le estaba ofreciendo, con esto voy a terminar el día de hoy, pero Satanás le estaba ofreciendo lo que nos va a ofrecer a nosotros cuando estemos empezando a querer ser guiados por el Señor. Y le va a ofrecer la recompensa por el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil para Jesús? Postrarse y obtener todos los reinos de la tierra, porque por ello venía. No sufrir en la cruz, no tener los 40 azotes, no ser vituperiado, no ser abofeteado, no ser desnudado, no colocarle la corona de espinas, no aguantar a Pedro y a Juan y a toda la bola de los discípulos durante 3 años, no hacer nada de esto, no tolerar a los fariseos, no tolerar todo lo que estaba viviendo ahí, el camino fácil, en sus propias fuerzas, decidiendo ahí, o ser dirigido por el camino largo, por el Espíritu Santo. Por eso te decía hace rato que la cruz se ganó aquí, no en Getsemaní. En Getsemaní se muestra ese Cristo que dice: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero desde el desierto estamos viéndolo. Amén. Y tú vas a ser pasado por el desierto, y muchas veces va a venir un ofrecimiento: vete por el camino fácil, vete por el camino rápido, en el que no va a haber tanto dolor, no va a haber tanto sudor, y sobre todo puedes decidir tú. Pero yo te digo que el camino que te lleva a bendición,
y a lograr el éxito del diseño del Padre es ser dirigido por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la promesa de tu corazón paternal, que fue llenarnos y enviar al Espíritu Santo a que Él nos dirija, que Él nos muestre a Cristo, que Él nos revele a Jesús y que a su vez Él nos revele tu corazón. Conocer al Padre, conocer al Hijo y conocerle a Él mismo por medio de su persona, del Espíritu Santo. Y Señor, enséñanos a ser dirigidos, enséñanos a ser guiados por Él. Si hay áreas de nuestra vida en las que no hemos soltado el control, Padre, perdónanos y llévanos a ese momento en el que nos rendimos y decimos: tómalo, Señor, hazlo como tú quieres. Entendemos que a la larga ese camino es de bendición. Entendemos que esa guía tiene propósito y tiene destino. Y entendemos que en medio del desierto, aunque estemos en un lugar hostil, podemos depender de ti para que nos cuides y nos proveas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, guíanos. Amén.